Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for today. te agradecemos por el día de hoy. Father, we thank you for your word. Te agradecemos por tu palabra. Father, your word is powerful. Tu palabra es poderosa. Father, your word is alive. Tu palabra está viva. And you have something prepared for each and every one of us this morning. Y tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros esta mañana. Father, open our hearts Abre nuestros corazones, that we may receive all that you have prepared for us. que podamos recibir todo lo que tú has preparado para nosotros. We leave this time in your hands. Ponemos este tiempo en tus manos. We ask it in your name. Te lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén. Well, if you've been with us, you know that we're working our way through the book of 1 Corinthians. Entonces, si ha estado con nosotros, sabe que estamos estudiando la primera carta de Corintios. We finally arrived at chapter 2. Ya finalmente llegamos al capítulo 2. I didn't think it was ever going to happen. Yo pensé que nunca lo íbamos a lograr. I was like, oh my goodness, we're doing this like 5 verses at a time, but they're packed with information. Pensé que nunca íbamos a llegar ahí porque íbamos como de 5 versículos en 5 versículos porque era demasiada información. But here in chapter 2, Paul shifts his focus Pero aquí en el capítulo 2, Pablo cambia su enfoque to the simplicity of preaching the message of the gospel. a la simplicidad de predicar el evangelio. You know what's amazing? ¿Sabe qué es increíble? If you lay the Great Commission, what Jesus said in Matthew 28, Si agarramos por un lado la gran comisión, Mateo 28, que fue lo que Jesús dijo, and you lay it next to chapter 18 of Acts, y lo pone a la par del capítulo 18 de Hechos, and that's when Paul went to Corinth, y eso fue cuando Pablo fue a Corinto, you see the Great Commission fulfilled. usted ve ahí cómo se cumplió la gran comisión. In chapter 28 of Matthew, verse 19, Jesus said to go. En el capítulo 28, versículo 19 de Mateo, Jesús dijo, vayan. In verse 1 of chapter 18 of Acts, Y en el versículo 1 del capítulo 18 del libro de Hechos, it says Paul came to Corinth. dice, Pablo llegó a la corte. In verse 19 in Matthew, En Mateo 28, 19, Jesus said, make disciples. Jesús dijo, hagan discípulos. In verse 8 of chapter 18 in Acts, Y en el versículo 8 del capítulo 18 de Hechos, it says, many heard and believed. dice, muchos escucharon y creyeron. In verse 19, Jesus said to baptize them. En el versículo 19 de Mateo, de capítulo 18 de Mateo, Jesús dijo, vayan y bautícenles. In verse 8 back in Acts, it says they were baptized. Y en Hechos, versículo 8 del capítulo 18, dice, fueron bautizados. And then in verse 20, Jesus said, teach them. Y en el versículo 20 Jesús dijo, enséñeles. In verse 11 of Acts 18, it says, for 1.5 years, Paul taught them. Y en el versículo 11 del capítulo 18 de Hechos dice que Pablo les enseñó por año y medio. Isn't it a beautiful thing to see the Great Commission fulfilled? ¿No es increíble ver cómo se logró la gran comisión? We can see it. We see it fleshed out in the life of Paul. Lo vemos en carne viva en la vida de Pablo. So, what happened to the church in Corinth? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la iglesia en Corinto? For me, it doesn't raise a question. What happened to the church? Entonces, para mí es, ¿qué pasó con la iglesia? And it's actually a lot of what we see happening in the church today. Pero es algo que vemos pasar muy comúnmente en la iglesia hoy. Men, Los hombres, pastors, los pastores, are mixing man's wisdom with God's message. están mezclando la sabiduría del hombre con el mensaje de Dios. And what happens when we mix man's wisdom with God's message? ¿Y qué pasa cuando mezclamos la sabiduría del hombre con el mensaje de Dios? People are confused, La gente se confunde and a lot of times the church divides. y muchas veces la iglesia se divide. I'm always
nervous when I hear somebody say, in my opinion, or I think. A mí me pone muy nervioso escuchar a alguien que diga, en mi opinión o yo pienso, Especially from the pulpit. especialmente si están detrás de un púlpito. When I'm in church, Cuando yo estoy en la iglesia, this is just me, but I'm not interested in your opinion or what you think. bueno, tal vez sea solo yo, pero a mí no me interesa ni lo que usted piensa ni cuál es su opinión. Right? If we're going to go have lunch, I'm interested in your opinion and what you think. Pero si vamos y nos comemos un almuerzo, entonces sí me interesa saber su opinión. But when it comes to the Word of God, Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, I'm really not interested in what you think. no me interesa lo que usted piense. I'm interested in what the Word of God says. Me interesa qué es lo que dice la palabra de Dios. I'm interested in what the Word of God means. Me interesa saber qué significa la palabra de Dios. I'm interested in knowing how I can apply the Word to my life and live it out daily. Me interesa saber cómo puedo aplicarla en el día a día de mi vida, Not your opinion. no en su opinión. And we start seeing preachers give their own interpretation of the gospel. Y hemos visto cómo los pastores empiezan a dar su propia interpretación del evangelio. And if we're going to give our interpretation of the gospel, that's dangerous. Y si nosotros empezamos a dar nuestra interpretación del evangelio, eso es peligroso, Because the gospel message is simple. porque el mensaje del evangelio es simple, It's not complicated. no es complicado. I can grab any of the kids upstairs if they walk with the Lord and they can give you the gospel. Yo puedo agarrar a alguno de los niños que están arriba y preguntarles qué es el evangelio. It's easy. Es fácil. It doesn't require somebody's interpretation. No necesita que nadie lo interprete. And so our focus this morning, this message, is the simplicity of the gospel. Entonces nuestro énfasis esta mañana en lo que vamos a leer es la simplicidad del evangelio. And a lot of times we just need to get back to the basics. Y muchas veces simplemente tenemos que ir al fundamento, And so that's kind of what we're going to be doing this morning. We're going to get back to the basics. a lo básico, y eso es lo que vamos a hacer hoy, ver qué es lo básico. So in chapter 2, let's start by reading verses 1 through 5. Entonces en el capítulo 2 vamos a leer del versículo 1 al 5. And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness and fear and in much trembling. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Versículo 1. Así que hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el ministerio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. So he starts by saying here, remember how I came to you. Entonces Pablo empieza aquí diciendo, recuérdense cómo fue que yo llegué a ustedes. And he says, I didn't come to you guys showing off my education and my excellence of speech. Les dice, yo no llegué aquí mostrando mi inteligencia ni mi excelencia de palabras. I could say the same thing when I got here. Yo creo que yo dije lo mismo cuando llegué aquí. Right? Because I can even speak the language, so definitely my speech did not sound excellent. Entonces, ni siquiera hablaba español, entonces no tenía ni siquiera excelencia de palabras. You know, it's like, qué feo, listen to how this gringo talks. It's terrible. Right? I mean, it is Seguro terrible. pensaban, qué feo hablaba este gringo. But that would have been exactly what the Corinthians wanted. Pero tal vez era exactamente lo que querían los corintios. They loved hearing great speeches. A ellos les encantaba escuchar buenos discursos. And Paul could have done it. Y Pablo lo pudo haber hecho. We have some of Paul's speeches recorded in the book of Acts. They're incredible. Y los discursos que vemos en el libro de Hechos,
de Pablo son increíbles. You read Acts chapter 17 when he's in Athens and he gives the speech on Mars Hill. Cuando en el capítulo 7 Pablo está en Atenea y da su discurso. And when in Acts chapter 26, 26. Y luego en Hechos capítulo 26, when he speaks before King Agrippa. cuando él habla al frente o delante del rey Agripa. Do you remember what Agrippa said, King Herod? ¿Sabe qué le dijo Agripa a Herodes? He said, you almost persuade me to be a Christian. Le dijo, usted casi me convence de ser cristiano. So you think he could have spoke with excellent speech. Entonces él pudo haber hablado con excelencia de palabras. And do you remember how he was educated? ¿Y usted se acuerda cómo fue que fue educado? He sat under Gamaliel. 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 Se sentó en Gamelia. He was considered Galilea. Ah, Galilea, perdón. Casi lo mismo, no importa. Casi lo mismo. Right? He sat under him and under his teaching. Se sentó ahí y escuchó todas sus enseñanzas. And he was considered the most educated Jew. Y él fue considerado uno de los judíos más educados. Paul could speak. Pablo podía hablar. This is not for the lack of his ability. No era que no tuviera su habilidad. It's funny when we get to 2 Corinthians, Es divertido porque cuando empezamos a estudiar, it says some of the Corinthians called Paul's speech contemptible, contemptible. which means it was despicable or shameful. Ok, cuando lleguemos a 2 de Corintios nos vamos a dar cuenta que algunos judíos pensaban que lo que decía Pablo era como Shameful. vergonzoso. Uh-huh. See why it takes me so long to prepare a message in Spanish? ¿Ya ve por qué me cuesta tanto escribir mi mensaje en español? Because when I come across these words, I want to make sure you know them. Porque cuando yo me encuentro con estas palabras, tengo que asegurarme que usted conoce la palabra que yo escogí. But what's interesting is little did they know he had purposed in his own heart to set his education and speech aside. Entonces ellos nunca hubieran pensado que Pablo a propósito había puesto de lado su educación cuando él escogía hablar. Because if you and I went to Corinth, Porque si usted y yo terminamos en la corte, philosophers and teachers, los filósofos y los maestros, they depended on their wisdom and their eloquent speech to attract people to follow them. ellos dependían de su excelencia de palabras y su escogencia de palabras para que la gente lo siguiera. And Corinth was full of these guys. Y la corte estaba lleno de este tipo de gente. But Paul says here that he declared God's word in the power of the Spirit. Pero aquí Pablo está diciendo que él vino con la demostración del Espíritu y del poder. And here's what's important, guys. Y aquí está lo importante. Paul was an ambassador of Christ, not a salesman. Pablo era un embajador de Cristo, no un vendedor. I think we need to remember that. Creo que necesitamos recordar eso. Sometimes we like to package Jesus and try to sell him to people. A veces nos gusta empacar a Jesús y tratar de vendérselo a la gente. I always said they were like, ooh, I need to come up with a real clever way to make Jesus appeal. A veces pensamos, bueno, necesito encontrar alguna manera creativa que logre vender el producto. And what we end up doing is we're trying to sell Jesus to people. Y terminamos tratando de venderle a Jesús a la gente. But we're called to be ambassadors of Pero Christ. somos llamados a ser embajadores de Cristo. We're simply his representatives. Somos sus representantes. And all we need to do is just tell the wonderful testimony of what Jesus has done for us. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente compartir ese testimonio hermoso de lo que Cristo ha hecho en nosotros. You just need to let people know they're sinners, Simplemente hay que dejarle saber a la gente que somos pecadores, but they have hope. pero que tenemos esperanza. They have hope because Jesus came. Esperanza porque Jesús vino. And when he took up the cross and he died on it, he died for their sins too. Y cuando Él vino y cargó esa cruz y murió por esos pecados. But the best news is, Pero la mejor noticia es he didn't stay in the grave. que no se quedó en la tumba.
He conquered death. conquistó la muerte And he rose again 3 days later. y se levantó de la muerte 3 días después. So that when we die, Entonces, para que cuando nosotros muramos, we'll rise again to be with him. podamos levantarnos a estar con Él. Because Jesus is our living hope. Porque Jesús es nuestra esperanza viva. Is that a simple message? Eso es un mensaje simple. I feel like it's simple. Yo siento que es simple And I don't need to package that, do I, any y special y way? no necesito empaquetarlo de ninguna manera especial. I don't need to sell you on it. No necesito convencerlo de que compre algo. I just need to tell you. Simplemente ocupo decirle. And this is what Paul has decided, this is what I'm going to do. Y esto fue lo que Pablo decidió hacer. He says in verse 2 Él dice en el versículo 2, exactly what his determination is. Let's read it again. He says, "For I have determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified." él dijo cuál era lo que él había determinado en su corazón. Y dice, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. That's it. Eso es todo. That's all he determined. Eso es todo lo que él se propuso. Now I want us to remember something. Pero quiero que recordemos algo. Do you remember how Paul got to Corinth? ¿Usted se acuerda cómo fue que Pablo llegó a la corte? Everybody here could go, no. Y todo el mundo dice, no, No, I'm not sure how he got there. no me acuerdo cómo fue que llegó ahí. He came from Athens. Venía de Atenas. All right, and this is chapter 17 of Acts. Y esto sucede en el capítulo 17 de Hechos. That's where he gave his speech on Mars Hill. Ahí fue donde dio su primer discurso. And as I said, if you read Acts 17 in that speech, it is worthy of an applause. Entonces, si usted saca el rato para leer ese discurso en el capítulo 17, se va a dar cuenta que merece un aplauso. Paul appealed to the Athenians and their religious concerns. Pablo apeló a los de Atenas y a su preocupación religiosa. And he even used one of their images, the unknown God, as an example. Y de hecho utilizó una de las imágenes que tenían ahí que decía al Dios no conocido como ejemplo. He even quotes some of their poets in his speech. De hecho usó hasta frases de los poetas de ellos. He's like, listen, I know Aratus and Cleanates. Y les dijo, vea, yo conozco a fulanito y sutanito. And he tests Y their idolatry. y probó su idolatría. And he uses human reason. Y él usa entonces la razón humana. And we would look at it, we're like, oh my gosh, this is perfect. Y ellos decían, bueno, esto es increíble. And then we come to the results, Y luego vamos a los resultados. and it was nearly a complete failure. Y fue casi que un fracaso. Fracaso. Thank you. I can help you if you need it. Thank you. It's nearly a complete failure. Fue casi que un total fracaso. And we sit here now, we're like, the Apostle Paul nearly failed? Y podemos sentarnos aquí y pensar, ¿cómo fue que casi que fracasó? He did. Do you know why? Él lo hizo, ¿sabe por qué? Because he tried to use the world's weapons and they failed. Porque él trató de usar las armas humanas y estas armas fracasaron. He tried to use an image they knew. He tried to quote their poets. He tried to use human reasoning and wisdom, and he failed. Él trató de usar uno de sus ídolos, él trató de usar lo que decían sus poetas, él trató de usar la razón humana y casi que fracasó. And he had their attention, and then he decided to talk about the resurrection of Jesus. Y cuando tuvo su atención fue cuando empezó a hablar de la resurrección de Jesús. And the thought of a dead man coming to life was funny to every Athenian. Y para ellos fue gracioso pensar que un hombre podía resucitar. And as you read there in Acts, you see that they laughed him all the way out of the court. Y si usted lee todo el capítulo 17, se da cuenta que al final Pablo, mientras salía de la corte, el resto del universo se reía de él. And we learned that while he was there, he only made one, maybe two converts, but never planted a church. Y vemos que tal vez de ahí salieron 1 o 2 conversos, pero ahí no logró plantar una iglesia. So when he left Athens, Entonces cuando se fue de Atenas, all the way to Corinth, mientras iba llegando a la corte, he had nothing but time to think about what had happened.
simplemente tuvo tiempo para pensar en qué fue lo que pasó. Do you guys realize failures are wonderful, even in ministry? ¿Usted se da cuenta que el fracaso es algo que nos enseña incluso en el ministerio? I remember talking to my pastor, Me acuerdo una vez que estaba hablando con mi pastor and I remember him telling me, y me acuerdo que me había dicho, Jamie, I would put you in things even if I knew you were going to fail, just for what I know you will learn from it. me decía, Jamie, yo lo voy a poner a usted a hacer cosas aún sabiendo que usted va a fracasar, simplemente porque yo sé que de ese fracaso usted va a aprender algo. And I remember going, that sounds crazy. Y me acuerdo que yo pensé que eso sonaba muy loco. But he was like, you watch. He goes, it will be from your failures when you dust yourself off and you have the time to think about what you did, that everything's going to change in ministry for you. Y él me dijo, vea, cuando usted llegue y tenga un fracaso y simplemente se levante y se sacuda, va a tener ese tiempo para pensar y ver cómo cambiar. He said, don't be afraid of your failures and don't be afraid to let people in your fellowship fail also. Y él me dijo, vea, no tenga miedo de fracasar y no tenga miedo de dejar a la gente en su congregación fracasar. And we can see what Paul learned from Athens to Corinth. Y podemos ver que desde Atenas hasta Corinto, Pablo logró aprender algo de ese fracaso. And we learn it right here in verse 2 of chapter 2. Y lo vemos aquí, que él fue lo que aprendió en el versículo 2 del capítulo 2. When he arrived at Corinth, he said, I have decided to preach Christ and him crucified and nothing else. Y simplemente dijo, me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a él crucificado. He goes, I'm just going to give people Jesus and I'm going to keep it simple. Simplemente dijo, le voy a dar a Jesús a la gente y no me voy a complicar. And humanly speaking, we would look at this and go, this doesn't sound like the best idea. Y tal vez desde una perspectiva humana vemos esto y decimos, bueno, esto no suena tan inteligente. Right? Well, we're like, we want to plan something big and elaborate. So we would look at verse 2 and be like, are you sure that's all you want to say? Porque tal vez a nosotros nos gusta planificar algo, pensar en una estrategia grande, pero al leer esto pensamos como, ¿estás seguro que eso es lo que quiere hacer? And he will go, if you only knew what happened to me in Athens, yes, this is exactly what I want to do. Y Pablo nos contestaría, bueno, si usted supiera qué fue lo que me pasó en Atenas, usted sabría que esto es lo mejor que hay que hacer. Human knowledge says, go wow them with your education and your speech. La inteligencia humana nos dice que tenemos que convencer a las personas con inteligencia. Right? I remember when I hear, there are some pastors when I hear them speak, Hay algunos pastores que cuando yo los escucho hablar and I hear their voice, y escucho su voz, I'm like, man, I wish I sounded like that. yo a veces pienso, "Ugh, si tan siquiera sonara como ellos." Right? Because I've heard my voice recorded, I'm like, oh my gosh, I can't believe anybody sits through that. Porque yo he escuchado las grabaciones y yo digo, no puedo creer que alguien de verdad esté escuchándome a mí. Like, I hear myself and I'm like, I don't even think I could sit through listening to myself. Porque cuando yo me siento a escuchar las grabaciones, ni siquiera yo puedo escuchar toda la grabación escuchándome a mí mismo. But you hear that old preacher is like, welcome to God's house. And you're just like, wow, I want to do that. Y a veces escuchamos a algunos predicadores que dicen, bienvenidos a la casa de Dios. Y tal vez yo quisiera tener esa voz. But that's what the world says. It's your education. It's how you deliver it. That's what's going to be important. Porque la sociedad y el mundo lo que nos dice es que lo que vale es nuestra inteligencia y cómo mostramos esa inteligencia. And Paul said, no, it doesn't matter who you are. You just better have the message right. Y Pablo dice, no importa quién sea usted, lo importante es el mensaje. So Paul, when he arrived in Corinth, he was like, I'm going against every idea, humanly speaking. Entonces cuando Pablo llegó a Corinto, dijo, ya no voy a preocuparme por las ideas humanas. He said, I'm just going to preach Calvary. Simplemente voy a predicar del Calvario. He goes, I'm going to tell the people about a man dying on a Roman cross. Simplemente les voy a contar sobre un hombre que murió en una cruz romana. And that he died under the curse of God. Y que él murió bajo la maldición de Dios. And that he suffered the sins of the world in the process. Y que él sufrió por los pecados del mundo en el proceso.
That's what he determined to do. Eso fue lo que él se propuso hacer. The cross of shame, I'm going to preach that to people. Voy a predicarle a la gente sobre esa cruz de vergüenza. Do you know why he decided to do that? ¿Usted sabe por qué él se propuso esto? Do you know why it's important why we only do that? ¿Y sabe por qué es importante que nosotros nos enfoquemos solo en eso? Because then God only receives the glory from a message like that. Porque solo Dios va a recibir la gloria con un mensaje como este. You share a message like that, there's no glory for you. Si usted comparte ese mensaje, usted nunca va a recibir la gloria. You share a message like that and somebody comes to Christ, you know that's only the working of God. It's nothing you did. Si usted comparte un mensaje como este y alguna persona se convierte, usted va a saber que eso fue Dios. And this is something that every believer needs to remember. Y yo creo que es algo que todo creyente necesita recordar. That the message of the cross is simple and we can all share it. Que el mensaje de la cruz es simple y que todos podemos compartirlo. Keep the message simple. Mantengamos la simplicidad del mensaje. The worst thing we can do is we're growing in our relationship with the Lord and we're growing in our knowledge of Him. Lo peor que podemos hacer cuando estamos creciendo en nuestra relación con Dios y en nuestro conocimiento de Él Is complicate the message. es empezar a complicar el mensaje. Don't use the time of sharing the gospel to show how much you know. No use el tiempo que usted tiene para compartir el evangelio en mostrar qué tanto sabe usted. You know why? ¿Sabe por qué? Because every sinner needs a savior, not a lecture. Porque cada pecador necesita un salvador, no una enseñanza. It's simple. Es simple. They just need a savior. Ellos simplemente necesitan un salvador. That's why it's so easy to lead somebody to Jesus. Por eso es que es tan fácil traer a alguien hacia Jesús. But we can spend the rest of our life studying justification, salvation, sanctification. Y ya cuando tengamos a Jesús podemos durar todo el tiempo del mundo en estudiar la justificación y la santificación y todo lo demás. The message of the cross is simple. El mensaje de la cruz es simple. Because it's where we find grace and mercy and love collide in one moment, all in the person of Jesus Christ. Es porque ahí encontramos la gracia, el amor y la salvación unido todo en la persona de Jesucristo. Do you realize when you look at the cross, all those things, boom, in one moment, Cuando vemos la cruz, vemos todo en un solo momento. right? The cross is mercy, yeah, but at the same time it's love. Yeah, but while it's love, guess what? It's also grace. La cruz es misericordia, pero también es amor. Y mientras es amor, también es gracia. He's our loving Savior, Él es nuestro Salvador amante. right? Just give people Jesus. Simplemente démosle a Jesús a la gente. We need to learn from the mistakes of Paul in Athens, Necesitamos aprender de los errores de Pablo en Atenas. right? His intellect Su intelecto and his reasoning, y su razonamiento it left the Athenians laughing at him. hizo que los de Atenas se rieran de él. Paul became nothing so that Christ may become everything. Pablo se hizo nada para que Cristo se convirtiera en todo. And that, my brothers and sisters, is what it is to walk in humility. Y eso es lo que significa caminar en humildad. This is humility. Eso es humildad. It's humbling to be as educated and to speak as well as Paul and go, I'm not going to do that anymore. Es algo que muestra la humildad cuando Pablo dice, bueno, con todo lo que sé y con todo mi intelecto, voy a dejar eso de lado y simplemente voy a compartir el mensaje. I spent my lifetime studying and doing these things, but I'm not going to do it anymore. Pablo pudo haber pensado, he pasado toda mi vida estudiando estas cosas, pero eso no es lo que voy a decir. I'm going to keep it simple. Lo voy a hacer simple. So it's the same for us. We have to keep the message simple. Entonces es lo mismo para nosotros. Necesitamos mantener la simplicidad del mensaje. Let's reread verses 3 and 4. Leamos otra vez versículo 3 y 4. I was with you in weakness and fear and in much trembling, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power.
Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de su poder. The source of his true power is the Holy Spirit. Entonces, la fuente de su poder verdadero fue el Espíritu Santo. The source of our true power, if we're going to share the gospel, is Y la fuente de nuestro poder, si fuésemos a compartir el mensaje del Evangelio, es the Holy Spirit. el Espíritu Santo. If you're not walking in the power of the Holy Spirit, it's going to be quite the fleshly message. Si no estamos caminando en el poder del Espíritu Santo, nuestro mensaje va a ser de la carne. And he says, when I came to you, I came in weakness. Porque cuando Pablo dice, cuando estuve entre ustedes, estuve con debilidad. And most believe, and all that I was researching, and I believe too, he's talking about his physical and emotional weakness. Y de todo lo que yo estudié y de todo lo que pude entender, esta debilidad se refiere a debilidad en su salud y en sus emociones. If you study the life of Paul, many times throughout his ministry, he was always in need of a physician. Si estudiamos la vida de Pablo y de todo lo que él hizo, nos damos cuenta que siempre necesitaba un médico. And he had come to Corinth by way of Macedonia. Y él había llegado a Corintio por medio de Macedonia. And if you don't remember what happened in Macedonia, let's do a quick recap. Y si no se acuerda qué fue lo que pasó en Macedonia, vamos a hacer un resumen. In Philippi, he and Barnabas were imprisoned and badly beaten. En Filipo, él y Barnabás estuvieron en la prisión y los golpearon. And for me, that was always, I thought about the Macedonian call. Eso me hace pensar que cuando me pongo a pensar en el llamado de Macedonia, Right? Paul was trying to go to Asia, Pablo estaba tratando de ir a Asia and he had a vision of a man from Macedonia, and he ended up going to Philippi. y él tuvo una visión de una persona en Macedonia y terminó en Filipo. And this was such a Gentile region, there wasn't even a synagogue. Y esta era una región llena de gentiles, ni siquiera había una sinagoga. And Barnabas is with him, and you know his name means the son of encouragement. Y Barnabás estaba con Pablo, y Barnabás significa hijo de ánimo. And so I always think about Barnabas, Entonces siempre me pongo a pensar en Barnabás. because they were going to go to Asia. Barnabás. ¿Cómo que? They were going to go to Asia. Porque ellos iban a ir a Asia. But Paul said, we're going to go to Macedonia. Pero Pablo le dijo, no, vamos a Macedonia. And a couple days after being there, remember what happened? Y después de un par de días de estar ahí, ¿se acuerda qué pasó? They both get beat Los golpearon severely bastante, and tossed in prison. los metieron en la prisión. Have you ever thought about the conversation Barnabas had with Paul in prison? Y puede pensar la conversación que tuvo Barnabás con Pablo ahí en la prisión. Because if I'm Barnabas, I probably don't have encouraging words in that moment. Porque si yo fuera Barnabás y estuviera ahí golpeado y en la cárcel con Pablo, no hubiera tenido ni una sola palabra de ánimo. It's quite likely if it was Paul and Jamie, I would have looked at it and been like, I wanted to go to Asia. Y si hubiera sido Pablo y yo en esa cárcel, Pablo y yo en esa cárcel, yo le hubiera dicho, yo quería ir a Asia. You wanted to come here. Y usted quería venir aquí. And look how it turned out for the both of us. Y vea lo que pasó. All right? So Paul's been beaten in Philippi. Entonces, a Pablo lo golpearon en Filipo Then he went to Thessalonica. y luego fue a Tesalónica And he created a citywide riot which got him beat again. y creó otro enredo en la ciudad y lo volvieron a golpear. So he left. Se fue. You know what the Jews did? ¿Y sabe qué hicieron los judíos? They had an idea to follow him to Berea, so they did. Entonces lo siguieron y lo hicieron. And then he preached in Berea. Y luego predicó en este otro lugar. All the Jews were in the crowd murmuring and turned the crowd against him again, got him beat again. Y luego los judíos empezaron a murmurar en contra de Pablo, lograron a convencer a todo el mundo y todo el mundo volvió a golpear a Pablo. And then he went to Athens. Y luego fue a Atenas. And we already talked about how that went for him. Y ya sabemos cómo le fue en Atenas. So by the time he finally makes it to Corinth, Entonces, al final, cuando logró llegar a Corinto, he's emotionally defeated from what happened in Athens. está emocionalmente derrotado por todo lo que pasó en Atenas. And he's physically exhausted because he's been beat everywhere he's gone. Y está exhausto físicamente porque lo golpearon en todo lugar que fue. So when Paul finally showed up, I'm thinking he wasn't a whole lot to look at.
Entonces yo me imagino que cuando Pablo llegó ahí, la gente se quedó viendo como, ¿y esto qué es? Right? You imagine seeing it, be like, that's Paul. Pensando, ¿ese es Pablo? And he's all just shaky, kind of walking in because he's been whooped up on so many times. Porque ahí dice, con temor y mucho temblor, porque de toda la golpiza que llevó. And so not only does he show up looking like that, but then he's decided, I'm not going to speak with eloquence or with my education. Entonces no solo llegó hasta ahí con semejante apariencia, sino que había decidido dejar el intelecto de lado. So now, not only is what he's saying more simple, there's nothing really to look at either. He's just like, what is this? Entonces, no hay mucho que ver en él y no hay mucho que él dijo tampoco. But he says, Pero él dijo, I would depend upon the word of God and the power of the Spirit. él dijo, voy a depender de la demostración del Espíritu y del poder. And you know what we learn from that? ¿Y sabe qué aprendemos de esto? That's enough. Es suficiente. We learn that that's enough. Aprendemos que eso es más que suficiente. The simple message and the power of the Holy Spirit planted a church. People came to the Lord. They were baptized. La simplicidad del mensaje del Evangelio plantó la iglesia en Corinto. La gente vino, creyó y fue bautizada. He says in verse 4 that his speech and his preaching was in demonstration of the Spirit and of power. En el versículo 4 dice que su mensaje y su predicación fueron una demostración del Espíritu y de su poder. Demonstration here is a unique word in the Greek. La palabra aquí demostración es una palabra única en el griego. The word is apodiexis. Esa es la palabra. Apodiexis. And it means to point out. Y significa señalar. And what he's Y saying lo que está diciendo is he relied on demonstrating or pointing out es que él se what? Rely. Ok, él usó la confianza, demonstrating or pointing out él demostró y señaló the facts made clear by the word of God in Calvary. That's all he was going to do. los hechos para que fueran claros por la palabra de Dios y su Calvario. And then what he's also saying is he was now leaving the results up to the power of the Holy Spirit. Y también lo que esto significa es que él hizo lo que tenía que hacer y dejó que los resultados fueran hechos por el Espíritu Santo. So it's really interesting. What he's saying is, I'm just going to point out the facts and then I'm going to let the Holy Spirit deal with the results. Entonces lo que está queriendo decir es que Pablo simplemente señaló cuáles fueron los hechos y luego que el Espíritu Santo se lo explicara al resto del universo. And why do we want to do that? ¿Y por qué queremos hacer eso? Because the Holy Spirit alone is who convicts people. Porque el Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado. We can lay a guilt trip on people, Nosotros podemos echarle la culpa o hacerle ver su culpa a la gente, but is that lasting? pero eso tiene algún resultado. Right? We can make people feel bad and be like, wow, you haven't been in church in a while. Is it that you don't like church? Is it something that I said or did? Okay, then I'll see you on Sunday. Nosotros podemos hacer sentir mal a la gente. Tiene un mes de no venir, hermanita, ¿qué pasó? ¿Ya no quiere venir a la iglesia? ¿Cómo sigue su relación con Dios? That's the guilt trip. Eso es hacer sentir mal a la gente. And for one Sunday, you'll show up because you feel guilty. Y el próximo domingo usted vuelve a venir porque se siente con culpa. Maybe two. Tal vez dos más. Depends on how guilty you feel. Depende qué tanta culpa sienta. But when the Holy Spirit convicts a life, Pero cuando el Espíritu Santo es el que convence a la persona, that's radical. eso es radical. That's life-changing. Eso cambia la vida. Those results become lasting. Esos resultados son para siempre. So we need to point people to Jesus. Entonces lo único que tenemos que hacer es señalarle a la gente quién es Jesús. Let the Holy Spirit convict the person, Dejar que el Espíritu Santo convenza a la persona and then that will radically change the life. y eso va a cambiar su vida de manera radical. That's exactly what Paul's purpose to do. Ese es el propósito de Pablo aquí. So let's see, verse 5. Y en versículo 5, We're flying through Corinthians. ya estamos en Corintios. That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God.
para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. And this is where he's simply saying that you should not stand in the wisdom of men, meaning to persuade somebody with your eloquent speech and education. Entonces, esto lo que quiere decir es que no es necesario que convenzamos a la gente con nuestro discurso y nuestra inteligencia. This also includes Esto también incluye trying to win the argument to produce a conviction. yeah, or to get somebody to make a confession. Tampoco significa que tenemos que ganar la discusión para que alguien acepte su pecado. I haven't seen guys who can win an argument and produce a confession. Yo he visto personas que pueden ganar la discusión y hacer que la persona confiese. But that's always dangerous because most likely the profession of faith is very superficial. Pero esto es muy peligroso porque tal vez esa confesión de fe no es profunda. Because that's an intellectual and emotional response. Porque es simplemente una respuesta al intelecto y a la emoción. It's not based on the conviction of the Holy Spirit. No está basada en la convicción que viene del Espíritu. You know, Paul took great care Pablo cuidó bastante to make sure that his converts understood the decision that they made. se cuidó bastante para que la gente entendiera lo que él estaba tratando de decir. He wanted to make sure that his converts were anchored in the Word of God. Él quería asegurarse que ellos se anclaran en la palabra de Dios. This is why in anything we do and if we share the gospel, we always have to follow up. Por eso es que si hablamos con alguien de Jesús y le compartimos el mensaje del Evangelio, hay que darle seguimiento. We can't do it halfway. No podemos hacerlo a la mitad. It's great to lead somebody to the Lord, but if you just leave them out there amongst the wolves, they're going to be in trouble. Es genial traer a alguien a Cristo y que esa persona acepte a Cristo, pero no la podemos dejar ahí en medio de los lobos. You need to anchor them in the Word of God. Necesitamos venirlos y anclarlos a la palabra de Dios. If you don't feel like you can do it, Y si usted no siente que lo puede hacer, then you send them to me. entonces me los manda a mí. Or you send them to somebody who you have confidence in to disciple them. O se los manda a alguien que usted confía que los puede discipular. That's why a lot of times when I do events, I'm always a little cautious. Entonces, por eso cuando yo voy a compartir el Evangelio, soy un poco cauteloso. Because I always want to make sure there's a way that we can do follow-up or somebody has contact. Porque siempre quiero asegurarme de que haya alguna manera en que le podamos dar seguimiento o que haya un contacto ahí entre nosotros. Because I don't want people running away from an event with a false security that they've saved because they simply raised their hand. Porque yo no quiero que la gente se vaya pensando que están seguros con su salvación simplemente porque levantaron su mano. And they continue living the way they were living and just think I'm all set for heaven now. Y siguen viviendo de la manera que estaban viviendo pensando que ya aceptaron el cielo. When you give your life to Christ, it's a radical change. Cuando nosotros damos nuestra vida a Jesús, es un cambio radical. And we have a responsibility as believers to point people and continue to help them to grow in their relationship, even as we're continuing to grow in ours. Y nuestra responsabilidad es darle seguimiento a esas personas y asegurarnos que ellos sigan creciendo en su relación con Cristo, así como nosotros seguimos creciendo en nuestra relación con Cristo. We need to be preaching the gospel. Necesitamos predicar el Evangelio. Believers, if you're here today, Creyentes, si ustedes están aquí hoy, did you hear what I just said? ¿escuchó lo que acabo de decir? I'm saying this calmly, Estoy diciéndolo tranquilo, but this is an exhortation. pero es una exhortación. We need to be preaching the gospel. Necesitamos estar predicando el Evangelio. We need to be vocal about our faith. Necesitamos ser vocales con nuestra fe. I need to be as passionate about Jesus, actually more so than any other thing in my life. Necesito ser apasionado
de Jesús más que cualquier otra cosa en mi vida. It will never be good in my life if I'm more passionate about surfing and jiu-jitsu than I am about the Lord. Nunca va a salir algo bueno si mi pasión es el surf y el jiu-jitsu más que Jesús. And that's the same for every single one of you, whatever your passions are. Y es lo mismo con ustedes, cualquier otra cosa que lo apasione. If they outweigh your passions for Jesus, there's a problem. Si otra cosa lo apasiona más que Jesús, es un problema. Because your passions didn't die on the cross for your sins. Porque sus pasiones no murieron por usted, por sus pecados en una cruz. Your passions didn't set you free and give you eternal life. Sus pasiones no le dieron libertad ni vida eterna. So if your passions outweigh your love for that one, there's a problem. Entonces, si hay otras pasiones más que Jesús, hay un problema. If you can talk about your passions but you don't talk about Jesus, Si usted puede hablar de sus pasiones, pero no puede hablar de Jesús, there's a problem. hay un problema. Or use your passions but use them to talk about Jesus. O usted puede usar sus pasiones, pero úselas para hablar de Jesús. We need to be preaching the gospel. The gospel is still God's power to change lives and nothing else. Necesitamos estar predicando el Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios y nada más. But we need the Spirit of God working in our lives in order to do that. Pero necesitamos que el Espíritu de Dios esté trabajando en nuestras vidas para poder hacer eso. You're never going to effectively share the gospel if the Spirit of God is not working in your life. Nunca vamos a poder lograr un trabajo efectivo si el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros. Because if you're not depending on the Spirit of God, who are you dependent on? Porque si usted no está dependiendo del Espíritu Santo, ¿de quién está dependiendo? You're depending upon yourself. Está dependiendo de usted mismo. Call me crazy, but I think that's a disaster. Dígame loco, pero yo creo que eso es un desastre. We have to be doing things in the power of God. Necesitamos estar haciendo las cosas en el poder de Dios. Well, let's move into verses 6 through 8. I promise it'll be faster than the first 5. Vamos a leer versículos del 6 al 8 y prometo que vamos a ir más rápido que los primeros 5. However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing. But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom of God, ordained before the ages for our glory, which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Okay, so within the circle of people who are saved, Entonces, en el círculo de las personas que habían sido salvas, we have 3 types of Christians. tenemos 3 tipos de creyentes. New Christians, those who have just come to Christ. Los creyentes nuevos que acaban de aceptar a Cristo, Mature Christians, those who have been walking with the Lord for a time. los cristianos maduros que han estado caminando con Cristo por algún tiempo, And then the one that seems to be most common nowadays is the carnal Christian. y los que parecen ser los más comunes hoy en día son los cristianos carnales. And so what we have here is the immature believers, they're not impressed with Paul and his message. Entonces aquí lo que tenemos son los creyentes inmaduros que no están impresionados con el mensaje de Pablo. And we're going to learn about them because these are the ones that ended up chasing Apollos because they're like, we love the way he talks. Y vamos a ver más de ellos porque ellos son los que terminan persiguiendo a Apolo. ¿Porque what? They're going to chase Apollos because of the way he spoke. He spoke eloquently. Ok, lo van a perseguir por la manera en que él habló. But the spiritually mature, Pero los inmaduros, when they heard Paul's message, cuando escucharon a Pablo, they appreciated it. lo apreciaron. They appreciated his method. Apreciaron su método. They loved the simplicity of it. Les encantó la simplicidad. And yet at the same time, they realized the message of salvation is something so deep. Pero ahí mismo se dieron cuenta que este mensaje de salvación es profundo. And maybe you're sitting here thinking, you're going, Jamie, how can something be super simple and then be profound? ¿Y cómo usted puede decirme, cómo es que algo es simple pero a la vez profundo? Have you ever seen the equation ¿Alguna vez ha visto la ecuación
by Albert Einstein, de Albert Einstein, E equals mc squared. E es igual a mc al cuadrado. Yes? ¿Sí? We've seen the equation. It's really simple to look at, right? La ecuación es muy simple de ver, ¿verdad? And I'm like, E equals mc squared. Perfect, got it. E es igual a mc al cuadrado. On the surface, it's simple. En la superficie se ve simple, But the depth of that equation, pero la profundidad de esa ecuación it looks simple, se ve simple, is unreal because that's the law of relativity. Eso viene siendo la ley de la relatividad. And what did the law of relativity lead to? ¿Y a dónde llega la ley de la relatividad? That simple equation, Esa ecuación simple the construction of the atomic bomb. terminó en la construcción de la bomba atómica. So what I'm saying is the gospel can look simple on the surface, but we can study the depths of it forever. Entonces, nosotros podemos decir que el mensaje del evangelio se ve simple, pero podemos estudiar muchas cosas profundas. And when we're mature believers, we can look at the message and go, I could preach that simple message. Y cuando somos cristianos maduros podemos decir, yo puedo predicar ese mensaje simple. And we're not ashamed of the simplicity of the message. We love it. We embrace it. No nos avergüenza la simplicidad del mensaje, de hecho nos gusta. And this equation is exactly like Paul's teaching. Y esta ecuación es exactamente igual a la enseñanza de Pablo. It was simple on the surface. Era simple en la superficie, But he said the depths of our salvation is rich. pero él dijo, la profundidad de nuestra salvación es muy rica. And those who couldn't see the genius of the simplicity of the message, Y los que no pudieron ver la genialidad de la simplicidad del mensaje, they simply revealed their own spiritual immaturity. simplemente revelaron su inmadurez espiritual. And then he goes on to tell us in verse 7 the source of our true wisdom. Y en el versículo 7 nos habla de la fuente de nuestra sabiduría. And he says that wisdom is God. Y él dice que la sabiduría es Dios. And he says the wisdom of God is a mystery. Él dice, la sabiduría de Dios es un misterio. And now you're thinking, you're like, great, now I'm never going to understand the Bible. Y usted dice, bueno, genial, nunca voy a lograr entender la Biblia. Until we understand what the word mystery means. Y entendemos entonces qué significa la palabra misterio. The word in Greek is mysterion. La palabra en griego es mysterion. And it means a sacred secret. Y significa un secreto sagrado. What it's saying is these truths that we have, Lo que está diciendo es que estas verdades que tenemos, these sacred secrets that were hidden in the Old Testament, estos secretos sagrados que fueron ocultos en el Antiguo Testamento, have now been revealed in the New Testament and really revealed in the person of Christ. han sido ahora revelados en el Nuevo Testamento y revelados en Jesucristo. Because Christ is the fulfillment of these mysteries of the Old Testament. Porque Jesucristo es el logro de todas estas cosas ocultas del Antiguo Testamento. And we learn about these as we read and study the Word of God. Y aprendemos de ellas mientras leemos y estudiamos la palabra de Dios. And it says in verse 7 that these little nuggets of wisdom were ordained before the ages for our glory. Y aquí en el versículo 7 nos está diciendo que todos estos misterios fueron predestinados desde antes de los siglos para nuestra gloria. And we're going to end here today, and you're probably saying thank you. Y vamos a terminar aquí hoy, tal vez usted está diciendo ya gracias. But I want us to think about this for a minute. Pero quiero que pensemos en esto por un momento. Everybody here, we can all agree Todos aquí podemos acordar that we understand that God does all things for His glory, correct? de que Dios hace todas las cosas para su gloria, ¿verdad? It's not hard for us to understand the concept of God doing things unto His glory, yes or no? Para nosotros no es difícil entender el concepto de que Dios hace las cosas para su gloria, ¿sí o no? But what does it say here in verse 7? Pero, ¿qué es lo que dice aquí en el versículo 7? But that God would have planned and permitted and pursued things for our glory? De que Dios planeó y buscó cosas
desde antes de los siglos para nuestra gloria. That's a little more difficult to comprehend, yeah? Eso es más difícil de entender, ¿verdad? When I come to a verse like this because I know me, and I can look at the God, the creator of the universe, and go, He's planned and prepared things for my glory. Yo sé, por ejemplo, conociéndome, que cuando yo leo este versículo y digo, Dios planeó cosas para mi gloria. Think about God's plan. Pensemos en el plan de Dios. That the guilty, ruined race of Adam De que la raza arruinada y culpable de Adán that they would be redeemed at the highest possible cost. fueron redimidos por el precio más alto. And if that wasn't enough just to be redeemed at the highest possible cost, Y si no fue suficiente ser redimido al precio más alto, that we would become adopted children, también fuimos adoptados hijos, that we would become joint heirs with Jesus, de que nos convertiríamos en coherederos con Cristo and then raised up to sit with Him in the heavenly places. y vamos a ser levantados para sentarnos con Él en lugares celestiales. And the Bible says that we all would be trophies of God's grace. Y la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser trofeos de la gracia de Dios. Is that not incredible? ¿Eso no es increíble? That God has prepared things for your glory and for my glory. De que Dios ha predestinado cosas para su gloria y mi gloria. Oh, how deep, how wide is the love of God for us. Cuán grande y profundo es el amor de Dios por nosotros. We have no idea No tenemos idea how much He loves us. de lo mucho que nos ama. This is the true wisdom of God's plan. Esa es la verdadera sabiduría del plan de Dios. Nothing that man could Nada. ever come up with would be like this. Nada de lo que el hombre puede inventar va a ser como esto. And I want you just this week to simply meditate upon these things. Y yo esta semana quiero que ustedes simplemente mediten estas cosas. That you're adopted, De que usted es adoptado, that you're accepted, de que usted es aceptado, that you're a joint heir with Jesus, de que usted es coheredero con Cristo, that you've been sealed with the Holy Spirit. que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Oh, by the way, if you've been sealed with the Holy Spirit, that's kind of like a tattoo you can't remove. Y ya que fuimos sellados con el Espíritu Santo, es como hacerse un tatuaje que no nos podemos quitar. Right? You might not like my tattoos, but I can get rid of them if I want to. Tal vez a usted no le gusten mis tatuajes, pero yo me los puedo quitar. But the Holy Spirit, Pero el sello del Espíritu Santo, that seal, ese sello, you can't take it off. no se lo puede quitar. That's permanent. Eso es permanente. And that's a good thing. Y eso es bueno. You don't want that one coming off. Usted no quiere que se le quite. We are trophies of His grace. Y somos trofeos de su gracia. Amen. Amén. Amen. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, thank you for your word. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Father, thank you for the simplicity of the gospel message. Gracias por la simplicidad del mensaje del Evangelio. Father, that it's not complicated. Gracias porque no es complicado. And Lord, help us not to complicate the message. Y ayúdanos a no complicar el mensaje. But Father, give us a passion for the gospel message. Padre, pero danos una pasión ardiente por el mensaje del Evangelio. Lord, give us a desire to share the sweet message of the gospel with people around us. Pon en nosotros un deseo de compartir ese mensaje dulce con la gente a nuestro alrededor. Lord, give us a renewed boldness to speak of our faith. Danos una valentía para poder compartir nuestra fe. Lord, that you're at the forefront of our mind, Lord, we want to share you with whoever our lives touch. Padre, que como tú eres lo más importante en nuestra vida, eso sea lo más importante que queremos compartir con la gente. Because only the gospel can save lives. Porque solo el Evangelio puede salvar las vidas. Lord, give us that desire. Señor, danos ese deseo. We ask these things in your name. Te pedimos esto en tu nombre.